Ese fue el sonido de toda una fortuna desvaneciéndose en un instante. El hijo mimado del mismísimo multimillonario acababa de convertir un restaurante de 5 estrellas en un auténtico campo de batalla. Al chico, al que la prensa ya había apodado el terror, era un niño solitario que no había pronunciado una sola palabra en los últimos 2 años. Su padre, el hombre más poderoso de toda la ciudad, había bajado los brazos, resignado a su suerte, pero había alguien que no iba a hacer lo mismo, una humilde camarera que ni siquiera tenía para pagarse una mísera comida y estaba a punto de llevar a cabo una locura. Ella no salió corriendo, ella simplemente dijo no, exactamente 5 segundos después. El multimillonario fue testigo de aquella escena y se quedó de piedra. ¿Qué hizo esta muchacha para domar semejante tormenta en un abrir y cerrar de ojos? Siga leyendo, que la historia promete, para descubrir qué fue lo que dio un giro inesperado a todo. Clic. El eco de unos zapatos de cuero lustroso marcaba el ritmo sobre el impoluto suelo de mármol, resonando como una lúgubre campana de alarma. En El Dorado, el restaurante más suntuoso en el corazón del exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México, el ambiente se mantenía siempre en una perfección meticulosa, una temperatura agradable, un leve aroma a lirios recién cortados y el profundo bouquet de vinos añejos. Sin embargo, para Elena, la camarera recién llegada, el aire aquí se sentía denso, asfixiante, como si estuviera atrapada en una mina a punto de desplomarse. Elena apretó con fuerza sus manos temblorosas contra el delantal. Llevaba apenas 3 días trabajando allí, 3 días marcados por el desprecio y la angustia. ¿En qué estás soñando, ratita? La voz siseante justo al lado de su oído hizo que Elena diera un brinco. Ricardo, el gerente, con su bigote cuidadosamente recortado que no lograba disimular su sonrisa de desdén, estaba de pie, imponente, justo detrás de ella. Él le empujó con brusquedad una pesada bandeja de plata en las manos. La fuerza fue tal que ella se tambaleó, sus dedos aferrándose desesperadamente al borde de la bandeja para mantener el equilibrio. En ella, unos platos de fina porcelana bonchina se apilaban de manera peligrosamente precaria. «Señor Ricardo, esto pesa demasiado», balbuceó Elena, mientras un sudor frío le perlaba la frente. «¿Pesado?». Ricardo soltó una risita burlona, acercándose a ella, hasta que el penetrante olor a su colonia barata invadió las fosas nasales de Elena. ¿Crees que tu cara de trapo merece estar aquí, respirando el aire de la alta sociedad? Coge esto y lleva el carrito a la mesa número 1. Ahora mismo. Mesa número 1. Ese nombre provocaba un escalofrío en cualquier empleado de El Dorado. Era el feudo de la familia Vega, una de las historias de millonarios más prominentes y comentadas de todo México. Y esa noche, Mateo Vega, el pequeño diablo de 10 años, se encontraba allí. «Pero, señor, no tengo experiencia sirviendo mesas B». Elena intentó una débil objeción. «Cállate», interrumpió Ricardo, clavándole el dedo índice en el hombro. «Sé que rompiste una copa de vino en la zona B esta tarde. ¿Crees que se me ha olvidado? Esta es tu última oportunidad para enmendarlo. O sirves esa mesa como Dios manda, o te largas de aquí y ni se te ocurra buscar trabajo en esta Ciudad de México. Ya sabes lo que puedo hacer con tu historial, ¿verdad?» «Paleta». Elena apretó con fuerza el labio inferior. Un sabor metálico y salado comenzó a filtrarse. Tragó el amargo nudo de rabia. La imagen de su casera golpeando la puerta esa misma mañana, reclamando el alquiler, apareció en su mente. No podía perder su trabajo, no en ese momento. «Sí, voy enseguida», dijo Elena, cabizbaja. Colocó la bandeja en un carrito de caoba pulida. Tras respirar profundamente, Elena comenzó a empujar el pesado vehículo, alejándose de la cocina impregnada de especias y dirigiéndose hacia el espléndido salón principal. El constante rodar de las ruedas sobre el suelo de piedra sonaba como el tic-tac de una bomba de relojería. La mesa número 1 se encontraba en la ubicación más apartada, rodeada de costosas macetas con palmeras ornamentales. Desde la distancia, Elena ya percibía la tensión en el aire, como una cuerda de violín a punto de romperse. Los comensales de las mesas cercanas se giraban deliberadamente de espaldas o lanzaban miradas recelosas. Nadie quería verse involucrado en problemas. En la cabecera, una silla estaba vacía. Alejandro Vega, el magnate de las telecomunicaciones,
parecía haberse ausentado para atender una llamada o ir al baño. Solo quedaba un espacio silencioso y una inquietante calma. Elena entrecerró los ojos. No veía a Mateo por ninguna parte. La silla destinada al niño estaba desocupada, pero entonces, al acercar el carrito, escuchó unos leves ruidos que provenían de debajo de la mesa. El mantel de seda blanca, bordado con hilo dorado, que caía casi hasta el suelo, se movió ligeramente. Un par de diminutas zapatillas deportivas de marca asomaron y se retrajeron rápidamente. Mateo estaba escondido debajo. Elena sintió que el estómago se le encogía. Había oído demasiados rumores. Mateo Vega, de 10 años, un niño que nunca hablaba, solo sabía gritar y destrozar cosas. Le llamaban el pequeño destructor, pero la intuición de Elena, que había estudiado psicología a medias, le susurraba algo distinto. Vio los diminutos dedos del niño asomarse, hurgando deliberadamente en la pata de una silla o tirando suavemente del dobladillo del vestido de una señora que pasaba, para luego retraerlos de inmediato. Eso no era locura, era soledad, una travesura torpe para llamar la atención. El niño estaba jugando al escondite, pero nadie quería buscarlo. Tranquila, Elena, solo tienes que dejar la comida en la mesa y marcharte. Rápido y sin problemas, se tranquilizó a sí misma. Elena empujó el carrito hasta el borde de la mesa. Intentó moverse con la mayor suavidad posible para no despertar a la bomba que estaba bajo la mesa. En el carrito llevaba una antigua jarra de cerámica Talavera que contenía la especial sopa de calabaza, el plato estrella del restaurante, junto con una vajilla que valía una fortuna. Estaba a punto de extender la mano para levantar el primer plato. De repente, de debajo de la mesa, una sombra salió disparada, sin previo aviso, sin gritos, solo un impulso repentino y desesperado. Mateo, quizás sintiéndose ahogado en el reducido espacio, o tal vez queriendo huir de su propia soledad, salió disparado como una bala perdida. No miró por dónde iba. Con todo su pequeño pero contundente cuerpo, se estrelló de lleno contra el lateral del carrito. ¡Rum! El estrepitoso sonido del impacto rasgó el elegante y silencioso ambiente de El Dorado. Resonó como un trueno en un día despejado, haciendo que los corazones de todos se detuvieran. El carrito perdió el equilibrio y se volcó. Elena dio un grito ahogado, intentando bloquearlo con su cuerpo, pero no llegó a tiempo. ¡Crash! El crujido de la porcelana rompiéndose, incesante y aterrador. La preciosa jarra de Talavera se precipitó contra el suelo de mármol, estallando en cientos de fragmentos afilados. Los platos de bone china se hicieron añicos. La sopa de calabaza caliente, espesa como lava, se derramó por el suelo, salpicando por el aire. Se extendió manchando el suelo blanco, salpicó la falda de noche de una comensal de la mesa contigua e incluso manchó el delantal de Elena. ¡Ah, ah!, gritó la señora, levantándose de su silla de golpe. Su rostro cuidadosamente maquillado se desfiguró por el pánico. Todo el restaurante quedó en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos cesó, la suave música se apagó. Todas las miradas se dirigieron hacia la calamidad que acababa de ocurrir. Elena se quedó petrificada. Sus manos aún estaban levantadas en la posición de intentar sostener el carrito. El calor de la sopa subía en remolinos, mezclado con el fuerte olor a comida y el hedor del miedo. En medio de aquel caótico desastre, Mateo estaba sentado en el suelo. El niño había caído aparatosamente tras el choque. Su pequeño traje estaba empapado en sopa. A su alrededor yacían esparcidos innumerables fragmentos de cerámica afilados como cuchillas. ¿Pero qué demonios ha pasado aquí? Un rugido furioso rompió el silencio. Ricardo se abalanzó desde la barra con la velocidad de una bestia enfurecida. Su cara estaba roja, sus ojos saltones como si fueran a estallar. Miró la pila de vajilla rota, objetos que para él eran más valiosos que la vida de sus empleados, y luego su mirada se posó en Elena con una hostilidad extrema. Ni siquiera se dignó a mirar a Mateo una sola vez. No le importaba si el niño estaba bien. Para él, Mateo era el señorito, intocable, mientras que Elena era el blanco perfecto para descargar su ira. Ricardo se acercó, sin mediar palabra, interponiéndose bruscamente delante de Elena. «Estúpida, ¿qué demonios has hecho, siseó Ricardo, salpicándole saliva en la cara. La agarró por los hombros y la sacudió con fuerza. «¿Estás ciega? ¿O qué te pasa? Acabas de destrozar esa jarra de Talavera de 50,000 pesos. ¿Sabes lo valiosa que era? Eres una destructora.
¿Quieres arruinarme? Elena se tambaleó, a punto de caer sobre la pila de fragmentos. Se llevó una mano a la mejilla, las lágrimas brotando por el dolor y la humillación, pero apretó los labios para no sollozar. Vio las miradas de desprecio de quienes la rodeaban. La miraban como si fuera un bicho sucio que acababa de contaminar su elegante cena. Yo no, intentó explicar Elena, con la voz quebrada. El niño salió corriendo. Cállate, gritó Ricardo cortándola. Señaló a Mateo, que seguía inmóvil en el suelo. ¿Todavía te atreves a culpar al señorito? Fuiste tú quien empujó el carrito sin cuidado. Lo hiciste caer. Mira, eres una inútil. Elena siguió el dedo de Ricardo. Miró a Mateo. El niño seguía allí, sin llorar, sin destrozar cosas como decían los rumores. Mateo estaba acurrucado en medio del charco de sopa y los fragmentos. Sus pequeños hombros temblaban sin control. Sus ojos grandes, redondos y negros, que antes siempre contenían una salvaje inquietud, ahora estaban completamente abiertos, llenos de un pánico absoluto. Miraba fijamente su mano derecha. Y Elena lo vio. Un hilo de líquido rojo brillante. El líquido rojo se filtraba de la manga impoluta del traje de Mateo, goteando al suelo, mezclándose con el color naranja de la sopa de calabaza. Un fragmento afilado de cerámica le había hecho un largo corte en el dorso de la mano al caer. El corazón de Elena se encogió. El dolor en su mejilla pareció desaparecer. La humillación también se disipó. En ese instante, ya no vio a un pequeño diablo ni a un hijo de multimillonario. Solo vio a un niño herido, un niño tan asustado que no se atrevía a llorar. El niño miró la mancha roja, luego levantó la vista hacia Elena. Esa mirada no tenía desafío, solo una súplica de ayuda, un asombro, como si acabara de darse cuenta de que su travesura había causado una dolorosa consecuencia que no había deseado en absoluto. Pero Ricardo no lo vio, o se negó deliberadamente a verlo. Se acercó, empujando bruscamente el hombro de Elena, haciéndola retroceder. Se interpuso entre ella y Mateo, como un muro que separaba la verdad. Escucha bien, deshecho. Ricardo acercó su cara a la de ella. Su voz bajó a un gruñido amenazante, lleno de crueldad. Estás despedida. Inmediatamente. Piérdete de mi vista. Le agarró el cuello del uniforme, apretándolo con fuerza. Y eso no es todo. Sonrió con malicia. Una sonrisa viciosa apareció en su rostro sudoroso. Tendrás que compensar todos los daños de esta noche. 50,000 pesos por la jarra y el coste de la lavandería para el cliente. Te lo descontaré de tu salario de este mes, del próximo y de todo el año siguiente si es necesario. O pagas ahora mismo, o llamaré a la policía por vandalismo y alteración del orden público. 50,000 pesos. Esa cifra resonó en la cabeza de Elena como un mazo. Era una cantidad de dinero que jamás podría ganar. Era la sentencia de muerte para su sueño universitario, para el alquiler, para su vida entera. Yo no tengo dinero, susurró Elena, las lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con el rastro salado en la comisura de sus labios. Ese es tu problema. Ricardo la apartó fríamente. Se volvió hacia la multitud que cuchicheaba, alzando la voz para congraciarse. Disculpen, señores clientes, nos encargaremos de esta torpe empleada inmediatamente. La policía llegará pronto. Se dio la vuelta, apuntando su dedo tembloroso de ira a la cara de Elena. Arrodíllate. Limpia todo este desorden con tus propias manos. Ahora mismo. Si queda un solo fragmento, juro que te haré la vida imposible en esta ciudad. La amenaza de Ricardo le cayó a Elena como un jarro de agua hirviendo, pero curiosamente no logró asustarla más. El miedo había alcanzado su punto máximo, transformándose en una emoción diferente, más serena y lúcida. Ella no miró al gerente, que ya echaba espumarajos por la boca, tampoco a los comensales que cuchicheaban con las manos cubriendo sus bocas. Ni siquiera bajó la cabeza para empezar a recoger los fragmentos como una esclava sumisa. Los ojos de Elena estaban fijos en la mano de Mateo, de la que seguía brotando un líquido rojizo. El líquido rojo continuaba manando, gota a gota, cayendo sobre el azulejo blanco y formando pequeñas flores. El niño seguía allí, inmóvil. El temblor se extendía desde sus pequeños hombros hasta la punta de sus dedos. Estaba esperando un grito, esperando un reproche, o, peor aún, esperando el frío y habitual abandono. Elena respiró hondo.
ignorando la punzada de dolor en su mejilla izquierda. Dio un paso adelante, no hacia Ricardo, sino hacia Mateo. Ricardo intentó agarrarla de nuevo, pero la mirada repentinamente firme de Elena lo detuvo en seco por un instante. Ella le apartó la mano, con una determinación y fuerza tales que él se tambaleó. Elena se arrodilló. Sus rodillas tocaron directamente el frío suelo de mármol, pegajoso por la sopa de calabaza. Un fragmento afilado de cerámica le rasgó la piel a través de la fina tela del uniforme. Pero ella no hizo una mueca. El dolor físico en ese momento no era nada comparado con el dolor que veía en los ojos del niño. Extendió la mano, suave pero con firmeza, y tomó la pequeña muñeca de Mateo. El niño se sobresaltó, encogiéndose como un pequeño animal acorralado. Con los ojos muy abiertos por el pánico, intentó retirar su mano. «Shh», susurró Elena. Su voz ya no temblaba. Era cálida, suave como un arrullo. «No temas, no te haré daño». Ella no le soltó la mano. En su lugar, frotó suavemente con el pulgar el dorso de su mano, evitando la herida, un gesto instintivo y tranquilizador. Con la otra mano, Elena buscó en el bolsillo de su delantal y sacó un pañuelo. No era un pañuelo de seda caro del restaurante. Era uno de tela basta, color crema, viejo y deshilachado, con una pequeña margarita silvestre bordada en la esquina, un regalo que su madre le había enviado desde su pueblo. Era barato, humilde, pero limpio y cálido. Con cuidado, colocó el pañuelo sobre el corte, presionando suavemente para detener el sangrado. Mateo contuvo la respiración. El niño miró fijamente la mano áspera de la extraña mujer que sostenía la suya. Observó cómo el pañuelo de tela basta absorbía lentamente el rojo de su sangre. No hubo gritos, no hubo asco. Elena levantó la cabeza y se encontró con la mirada del niño. No lo miró como a un pequeño diablo, no lo miró como a un señorito privilegiado, lo miró como a un niño que sufría. «¿Duele mucho, campeón?», preguntó Elena, su voz suave como el terciopelo, llenando el inquietante silencio entre los dos. «No pasa nada, es solo un pequeño accidente, cualquiera puede tropezar, ya estoy aquí». Ella sonrió, una sonrisa débil, con un toque amargo en los labios, pero tan sincera que conmovía el alma. «Sé que no querías romperlo. Solo querías salir a jugar, ¿verdad?». El tiempo pareció detenerse. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mateo Vega. El niño que nunca había permitido que nadie lo tocara sin gritar. El niño que había mordido la mano de 3 tutores el mes anterior. Ahora permanecía inmóvil como una estatua. El temblor en sus hombros se fue calmando. Sus ojos salvajes, siempre vigilantes como los de un lobezno, se suavizaron poco a poco. Miró profundamente a los ojos de Elena, vio su propio reflejo en ellos, pequeño, asustado y sobre todo, comprendido. 4 segundos. Una lágrima cristalina y pesada rodó por la mejilla del niño, cayendo sobre el viejo pañuelo. No lloró en voz alta, pero el robusto muro de defensa que lo rodeaba parecía haberse resquebrajado ligeramente. 5 segundos. Todo el restaurante El Dorado estaba sumido en un silencio absoluto. Ricardo se quedó con la boca abierta, el brazo que iba a levantar para regañar a Elena suspendido en el aire. Los exigentes comensales dejaron de cuchichear. Nadie podía creer lo que veían sus ojos. El niño incontrolable estaba permitiendo dócilmente que una camarera arrodillada le vendara la herida. Y entonces, el sonido de pasos pesados y apresurados resonó, rompiendo aquel momento mágico. Tac, tac, tac. Alejandro Vega estaba justo detrás de ellos, el hombre más poderoso de la sala, con un rostro apuesto pero frío como una escultura, miraba fijamente la escena que se desarrollaba ante él. Vio el desorden, vio la mancha de sangre y vio a su hijo permitiendo que una extraña lo tocara. Un destello de asombro cruzó sus ojos profundos, tan rápido que nadie lo notó. Nunca había visto a Mateo tan silencioso cuando se lastimaba. El niño solía gritar, destrozando todo a su alrededor para ocultar el dolor. Pero ahora, ¿estaba llorando? La sorpresa fue rápidamente reemplazada por la sospecha y un instinto protector desmesurado. Alejandro se acercó rápidamente, su sombra alargada cubriendo a los dos que seguían arrodillados en el suelo. «¡Suéltalo!», su voz resonó, grave y cortante, llena de autoridad. Se inclinó y con suavidad pero con firmeza apartó a Mateo de la mano de Elena. El niño se sobresaltó
y la mirada de pánico regresó a sus ojos. Alejandro levantó a su hijo, empujándolo detrás de su espalda, como si lo protegiera de un peligro. Miró fijamente a Elena, quien seguía arrodillada con las manos vacías suspendidas en el aire. «¿Qué demonios le estás haciendo a mi hijo?», gruñó Alejandro. Su mirada recorrió el viejo pañuelo manchado de sangre en la mano de Elena con un asco apenas disimulado. «¿Te atreves a tocarlo con ese trapo sucio? ¿Pretendes infectarle la herida? ¿O qué pretendías hacerle?». Volvió la cabeza y gritó hacia la puerta: «Gustavo, ¿dónde estás? Lleva a Mateo al coche inmediatamente. Llama al médico privado y asegúrate de desinfectarle bien la mano. Solo Dios sabe cuántas bacterias tiene ese trapo asqueroso». Elena se quedó atónita. Lentamente bajó las manos. La calidez que acababa de brotar entre ella y el niño fue brutalmente apagada. Vio cómo se llevaban a Mateo, vio la mirada del niño volviéndose para buscarla, y su corazón se encogió con un dolor más intenso que las reprimendas de Ricardo. Se llevaron a Mateo, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. Su pequeña mano, todavía envuelta de forma precaria en el pañuelo vasto teñido de rojo, se extendía débilmente en el aire. «Hermana». Una llamada diminuta, casi ahogada por el sonido apresurado de los pasos de Gustavo, el mayordomo. El anciano mayordomo, de rostro severo, apareció de entre las sombras como un fantasma, su mano huesuda sujetando suavemente el hombro de Mateo, impidiendo cualquier intento del niño de girar la cabeza. La mirada de Gustavo se deslizó por Elena, aguda y fría, conteniendo una tácita y peligrosa advertencia antes de empujar suavemente a Mateo hacia la puerta giratoria. La puerta de cristal se cerró, cortando el frágil vínculo que acababa de formarse. Elena seguía arrodillada en medio de los fríos escombros. Poco a poco, se apoyó en sus manos para levantarse. Sus rodillas punzaban por los fragmentos incrustados en su piel a través del delgado uniforme. Levantó la cabeza, enfrentándose a Alejandro Vega. Este hombre era alto, imponente, pero a los ojos de Elena en ese momento no era más que una impenetrable fortaleza de prejuicios y ceguera. «Señor», Elena habló, su voz temblaba pero ya no de miedo. Contenía una extraña firmeza que hizo que Alejandro frunciera el ceño. «El niño está herido. Yo solo quería ayudar a detener la sangre. Él no quiso romper nada». «¿No quiso?». Alejandro se rió con desprecio, una risa que no alcanzaba sus ojos. Se acercó, su caro zapato de cuero pateó suavemente un fragmento de cerámica roto bajo sus pies, creando un chirrido desagradable. «¿Cree que estoy ciego? ¿O cree que no sé quién es mi hijo? Él es Mateo Vega. La destrucción es su instinto». Se agachó, recogiendo el pañuelo manchado de sangre que acababa de quitarle a Mateo y que ahora yacía abandonado en el suelo. Lo tomó con 2 dedos, su rostro arrugado como si sostuviera una inmundicia. «¿Y esto?», dijo, levantando el pañuelo frente a Elena. «¿A esto le llama usted ayuda? Un trozo de tela barata, llena de bacterias, aplicado a la herida abierta de mi hijo. Usted no lo estaba ayudando, estaba poniéndolo en peligro». Soltó el pañuelo, dejándolo caer justo sobre la punta de los zapatos de Elena. Pero Elena intentó añadir algo más. Intentó hablar de la mirada asustada de Mateo, de la lágrima que había visto. Alejandro no le dio la oportunidad. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacando un brillante clip de plata para billetes. Sacó un fajo de billetes de alta denominación, billetes de 500 pesos, nuevos y con olor a tinta fresca. «Tómelos», dijo, con voz fría y tajante. Lanzó el fajo de billetes hacia Elena, no se los entregó en mano. Los lanzó. Los billetes revolotearon en el aire como hojas secas, cayendo sobre sus hombros, deslizándose por su pecho y aterrizando en el pegajoso charco de sopa de calabaza a sus pies. «Lárguese», dijo Alejandro, sacudiéndose las manos como si acabara de tocar algo inmundo. «No quiero volver a verla merodeando cerca de mi hijo. No intente hacerse pasar por una buena samaritana para sacar dinero de la familia Vega. Considere esto como una compensación por su boca sucia y su excesivo entusiasmo. Y limpie todo este desastre antes de que cambie de opinión y llame a la policía». Un silencio más pesado que el que siguió a la rotura de la jarra envolvió el espacio. Los billetes yacían allí, en medio del charco de sopa, como una humillación suprema. Elena miró los billetes. Luego miró a Alejandro. Sus ojos estaban secos. El dolor de las reprimendas de Ricardo, el dolor de la herida en su rodilla,
Todo pareció desvanecerse ante esta afrenta a su dignidad. Ella no se agachó a recoger el dinero. Pasó por encima de ellos, dio un paso adelante, acortando la distancia con Alejandro Vega. «Señor Vega», la voz de Elena resonó clara y firme, haciendo que algunos clientes de las mesas cercanas dejaran de cuchichear para escuchar. «Su dinero puede comprar esta vajilla, incluso puede comprar este restaurante. Puede usarlo para silenciar a gerentes, para contratar a los mejores médicos». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos profundos y cansados del multimillonario. Esta era una de esas historias de millonarios cuyo lado oscuro pocos conocían. «Pero su dinero no puede comprar la paz para un niño asustado, señor. Su hijo no es tan arrogante como usted cree. El niño está sufriendo, está solo en su propio mundo de lujos, y eso es lo que necesita. Una mano que lo sostenga cuando le duele, no el desprecio de su padre ni estos billetes sin alma». Alejandro se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. Jamás nadie se había atrevido a hablarle en ese tono, ni un empleado, ni un socio, y desde luego no una humilde camarera con un regusto salado en la comisura de los labios. «Tú». Ricardo se abalanzó desde atrás, su cara sin una gota de sangre por el miedo. Levantó una mano para regañar a Elena aún más y silenciarla. «¿Cómo te atreves a hablarle con esa insolencia al señor Vega? Lárgate, fuera de aquí antes de que llame a la policía». Elena no se apartó esta vez. Se giró, fulminando a Ricardo con la mirada, haciendo que su mano se detuviera en el aire. «Me iré», dijo Elena, quitándose el delantal manchado de sopa y arrojándolo sobre la pila de billetes en el suelo. «No necesito su dinero, y tampoco quiero trabajar para quienes valoran más las cosas que a las personas». Se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia la puerta principal. Caminó con la cabeza bien alta, aunque sus piernas temblaban y su estómago vacío rugía. Dejó atrás las luces deslumbrantes, dejando a Alejandro Vega clavado en el sitio, con la mirada fija en su pequeña pero resuelta espalda, y los billetes hundiéndose lentamente en el charco de sopa fría. La puerta giratoria de cristal del restaurante El Dorado se cerró tras Elena, cortando el aire frío del aire acondicionado y el aroma a perfume de lujo, empujándola hacia el calor sofocante y húmedo de la noche de la Ciudad de México. El cielo estaba negro, cargado de nubes de tormenta, y entonces llovió. Llovió a cántaros, implacable y cruel. Elena no tenía paraguas, y tampoco corrió. Simplemente siguió caminando bajo la lluvia, dejando que el agua limpiara el sabor salado de sus labios, mezclándose con las lágrimas calientes que ahora, por fin, se atrevía a derramar. Caminó durante 2 horas hasta llegar a su mísera pensión en las afueras. Pero al llegar, lo que vio fue su escaso equipaje, unas pocas prendas viejas, algunos libros de psicología con las tapas gastadas tirados sin miramientos en el pasillo empapado. La cerradura de su puerta había sido cambiada. «Señora, señora, por favor». Elena golpeó la puerta desesperada. «Por favor, déjeme entrar. Mañana mismo le pagaré. Lárgate». Llegó el grito desde dentro. «Me debes 2 meses. Ya le he alquilado a otra persona. No me molestes más». Elena se deslizó hasta caer contra la vieja puerta de madera. Se sentó con las rodillas recogidas, abrazando su bolsa mojada. Su estómago se retorcía de hambre. Buscó en su bolso y solo encontró un trozo de pan seco del desayuno del día anterior. Se lo llevó a la boca, dio un mordisco. El sabor amargo de la harina vieja se mezcló con el salado de sus lágrimas. Mientras Elena se acurrucaba en la oscuridad de la desesperación, en otro mundo, dentro de la suntuosa mansión Vega, que parecía un castillo, una cálida luz dorada emanaba de cada ventana. Pero dentro de esa calidez artificial había una frialdad escalofriante. Mateo Vega llevaba 2 horas encerrado en su habitación. El niño estaba sentado sobre la gruesa alfombra de lana, la espalda apoyada en el cabecero de la cama. La enorme habitación estaba llena de caros juguetes, coches teledirigidos, modelos de robots, las últimas consolas de videojuegos. Pero Mateo no tocaba nada, solo le importaba su mano derecha. Gustavo había intentado quitarle el viejo pañuelo de Elena para vendar la herida con gasas médicas estériles, pero Mateo había reaccionado con violencia. El niño gruñó como una pequeña bestia herida, mostrando los dientes, incluso intentando morder la mano del viejo mayordomo. Este mocoso problemático, siempre dramatizando, debía haberle quitado ese trapo hace rato, murmuró Gustavo molesto, al salir de la habitación,
cerrando la puerta de golpe. Ahora solo, Mateo se inclinó para mirar su mano. La mancha roja se había secado, pegando el pañuelo a la piel, se llevó la mano a la nariz, olfateando. El pañuelo no olía a perfume caro, ni a antiséptico. Olía a sol, a jabón barato y a seguridad. El niño cogió un rotulador rosa del suelo, un color que Gustavo siempre le prohibía usar porque es de niñas. Con cuidado, dibujó meticulosamente sobre la superficie del pañuelo, justo encima de la mancha de sangre seca. Clic. La puerta de la habitación se abrió. Alejandro entró, con un botiquín de primeros auxilios en la mano. Todavía llevaba el traje de la cena, pero la corbata estaba desanudada. Su rostro denotaba cansancio y frustración. Estaba decidido a usar mano dura para tratar la herida de su hijo si éste seguía siendo terco. «Mateo, ya basta. Dame tu mano», dijo Alejandro con voz severa, acercándose. Mateo se sobresaltó, escondiendo rápidamente la mano detrás de su espalda. Pero Alejandro fue más rápido, agarró la muñeca de su hijo y la tiró hacia adelante. «Vas a dejar que se infecte y... ¿Qué es esto?». La reprimenda se atragantó en su garganta. Bajo la suave luz de la lámpara de noche, sobre la tela vasta y manchada del viejo pañuelo, había un garabato hecho con tinta rosa, una cara sonriente distorsionada dibujada sobre la mancha roja. Junto a ella, Mateo había dibujado una flor. No una rosa, no una orquídea, era un pequeño ramillete de flores diminutas, torpemente coloreadas de rosa. Hortensias, las flores favoritas de Marisol, su difunta esposa. Las flores que había plantado por todo el jardín antes de morir, y debajo de la flor, una pequeña frase, torcida como gusanos. «Gracias, hermana». Alejandro se quedó mudo. La mano que sostenía a su hijo, de repente tembló. Miró el dibujo, luego levantó la vista hacia el rostro de Mateo. Los ojos de su hijo ya no mostraban la habitual mirada salvaje y desafiante. Lo miraban con miedo, pero también con una fragilidad llena de expectación. Un pañuelo viejo, un dibujo garabateado y un niño mudo buscando consuelo en un mundo lleno de malicia. Según usted, ¿será este pequeño detalle suficiente para despertar la conciencia adormecida de un padre poderoso, pero también lleno de dolor? La imagen de Elena arrodillada en el suelo del restaurante, sus ojos firmes mirándolo y diciendo, «Su hijo está sufriendo, no es arrogante», inundó la mente de Alejandro como un tsunami. Soltó la mano de su hijo, retrocediendo un paso, como si se hubiera quemado. Miró alrededor de esa habitación llena de juguetes caros pero fría. Vio la soledad que envolvía a su pequeño hijo. Por primera vez en 2 años, Alejandro sintió una grieta en su dura coraza. Su instinto le decía algo terrible. Se había equivocado. Se había equivocado por completo esta noche. Y quizás se había equivocado en muchas otras cosas. Se dio la vuelta, salió rápidamente de la habitación, sacando el teléfono del bolsillo del pantalón con manos temblorosas. «Ricardo», dijo en cuanto el otro extremo de la línea contestó. Su voz ya no tenía la fría autoridad, sino que era grave, peligrosa como una tormenta a punto de desatarse. «Envíame la grabación de las cámaras de seguridad de esta noche, inmediatamente, y envíame el expediente de esa chica. No preguntes por qué. Hazlo». Ricardo envió la grabación de la cámara en solo 5 minutos, acompañada de un largo y adulador mensaje de voz y un informe inventado sobre el historial de deshonestidad de Elena en trabajos anteriores. Pensó que estaba haciendo un gran servicio. Pero se equivocó. En su vasta y fría oficina, Alejandro se sentó solo frente a la gigantesca pantalla de su ordenador. La luz azul se proyectaba sobre su rostro, resaltando sus rasgos tensos y unos ojos desorbitados por el horror. El video no mentía. Vio a Ricardo, disimulado en la esquina del bar, con los ojos fijos en Elena. Vio cómo esperó el momento exacto en que Elena pasaba por la mesa número 1 para fingir un tropiezo y hacer que el carrito se tambaleara. Vio cómo el carrito se lanzó, desviándose, bloqueando directamente el camino de Mateo, que salía de debajo de la mesa. Y el siguiente instante hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Elena no se apartó, no huyó para protegerse, se lanzó. Usó su cuerpo, sus manos desnudas para bloquear el carrito que se caía, recibiendo de lleno los fragmentos y la sopa hirviendo para proteger a su hijo. Alejandro rebobinó y reprodujo ese momento una y otra vez. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Ella había salvado a Mateo. Ella había resultado herida por Mateo.
Y a cambio, ¿qué había hecho él? La había humillado, le había tirado dinero a la cara, la había despedido como si fuera una persona sin valor. «Dios mío», exclamó Alejandro, su voz quebrada en el silencio de la estancia. Se llevó las manos a la cabeza sobre el escritorio, la culpa y el arrepentimiento subiendo como un ácido que le corroía las entrañas. Se levantó de golpe, agarró su chaqueta y las llaves del coche. No llamó al chofer. Necesitaba hacer esto él mismo. Las 2 de la madrugada. El barrio marginal de Santa Fe, situado en el extremo oeste de la ciudad, donde las luces de neón de los rascacielos nunca llegaban. El reluciente Rolls-Royce Phantom negro de Alejandro parecía un monstruo extraviado entre las estrechas callejuelas llenas de basura y barro. Detuvo el coche frente a una hilera de pensiones deterioradas, con paredes desconchadas y en ruinas, donde, según la dirección del expediente de la empleada que le había exigido a Ricardo, vivía Elena. Alejandro se bajó del coche, sus caros zapatos de cuero italiano hundiéndose en el lodo oscuro. La lluvia seguía cayendo fina. No le importó. Se acercó rápidamente a la puerta de madera podrida del número 104. La puerta no estaba cerrada. Estaba entreabierta, revelando un espacio oscuro y húmedo en el interior. «Señorita Elena», llamó Alejandro, golpeando suavemente el marco de la puerta. No hubo respuesta. Empujó la puerta y entró. La habitación estaba vacía. Solo un viejo colchón destrozado yacía en una esquina. Un olor a moho invadió sus fosas nasales. Una anciana vecina asomó la cabeza por la puerta de al lado, entrecerrando los ojos al ver al elegante extraño. «¿Busca a la pequeña Elena?», preguntó la anciana con voz ronca. «La echaron esta noche. La casera le tiró sus cosas a la calle porque debía el alquiler. Pobre chica, caminando bajo la lluvia con el estómago vacío». El corazón de Alejandro se encogió. ¿Sabe a dónde fue? Seguramente bajo el puente o a la vieja parada de autobús en el cruce de allí. ¿Qué otro lugar le queda? Alejandro agradeció a la anciana, metiéndole rápidamente un billete en la mano antes de lanzarse al coche. Aceleró y el coche salió disparado en la noche. La encontró en la vieja y abandonada parada de autobús a 2 calles de allí. Elena estaba acurrucada en un banco de madera roto. Apoyaba la cabeza en un poste de hierro oxidado, con los ojos cerrados por el cansancio. Estaba empapada, temblando de frío. A su lado, una mochila de lona rota contenía todas sus pertenencias. En su mano todavía sostenía medio trozo de pan seco, sin terminar. Alejandro detuvo el coche, apagó el motor. Se quedó inmóvil en el coche durante unos segundos, observando a la pequeña joven dormida en medio de la dureza de la vida. Sintió un nudo amargo en la garganta. Él la había empujado a esta situación. Abrió la puerta del coche, se quitó su gruesa chaqueta de traje y se acercó a ella con suavidad. Le puso la chaqueta sobre sus hombros delgados y temblorosos. Elena se despertó sobresaltada. Se encogió asustada, sus ojos abiertos de par en par por el miedo, agarrando su bolso como arma de defensa. «¿Quién es?», balbuceó con la voz ronca. «Soy yo, Elena. Alejandro Vega». Elena entrecerró los ojos para mirar al hombre que estaba frente a ella. Bajo la tenue luz de la calle, su rostro ya no tenía la expresión fría y arrogante del restaurante. Estaba cansado, demacrado y arrepentido. «Señor». Elena intentó levantarse y huir, pero sus piernas entumecidas no le respondían. «¿Qué más quiere? Ya me fui. No me llevé nada suyo». «Lo sé», dijo Alejandro. Su voz era profunda y suave, hasta el punto de sorprenderse a sí mismo. Lentamente, se arrodilló sobre una rodilla en el suelo sucio para que su mirada estuviera a la altura de la de ella. Un acto de humillación sin precedentes. «He visto las cámaras. Lo he visto todo, Ricardo. Él provocó el incidente del carrito. Y usted salvó a Mateo». Elena se quedó atónita. Lo miró a los ojos, buscando la mentira, pero solo encontró una dolorosa sinceridad. «Me equivoqué, Elena. Me equivoqué de una manera terrible y estúpida», continuó Alejandro. Su voz temblaba. «Le pido disculpas. Disculpas por haberla ofendido. Disculpas por haberle tirado dinero a la cara. Disculpas por haberla dejado en la calle en una noche como esta». Elena apretó los labios, las lágrimas a punto de brotar de nuevo. Esta disculpa la había esperado, pero no se atrevía a creer que llegaría. «No tenía que hacer esto», dijo en voz baja, apretando más la chaqueta de él alrededor de su cuerpo. «Solo hice lo que tenía que hacer». «No, usted hizo lo que nadie más se atrevió a hacer.
Alejandro negó con la cabeza. Sacó una pequeña fotografía del bolsillo interior de su chaqueta, una foto de Mateo durmiendo profundamente en su cama, con la mano aferrada al viejo pañuelo con el dibujo garabateado. El niño nunca ha dormido tan bien en los últimos 2 años, dibujó en su pañuelo. Escribió, gracias, hermana. Colocó la fotografía en la mano de Elena. Elena, soy un padre fracasado. Mi dinero no puede comprar la sonrisa de mi hijo. Pero usted lo logró en solo 5 segundos. La necesito. Mateo la necesita. Por favor, vuelva a casa con nosotros. Ayúdeme a salvar a mi hijo. Elena miró la foto. Miró el rostro sereno del niño al que solo había conocido una vez. Miró la hortensia torpemente dibujada. Su corazón se ablandó. ¿Por qué es así el niño?, preguntó Elena, levantando la vista hacia Alejandro. ¿Por qué está tan asustado? Alejandro suspiró, su mirada se oscureció, perdida en la distancia. Hace 2 años, comenzó a contar, con la voz entrecortada, en la autopista costera de Acapulco, un camión perdió el control. Mi esposa, Marisol, mi difunta esposa, y Sofía, nuestra hija menor, se fueron para siempre en el acto. Mateo, él iba en el asiento trasero. Fue el único superviviente. No sufrió heridas físicas graves, pero su alma no volvió con su madre y su hermana ese día. Desde entonces, no ha dicho una palabra. Se volvió agresivo, destructivo, como si quisiera que el mundo entero sufriera el mismo dolor que él. Elena se quedó en silencio. Miró al hombre poderoso que tenía delante, ahora solo un padre afligido e impotente. Recordó sus conocimientos de psicología. La supervivencia de Mateo no fue una suerte, sino una maldición para el niño. Llevaba consigo el síndrome del superviviente, la culpa por seguir vivo mientras sus seres queridos habían fallecido. Señor Vega, dijo Elena con voz firme, iré con usted, no por dinero, no por el trabajo, sino por Mateo. El niño no merece sufrir esa soledad él solo. Alejandro la miró, sus ojos llenos de gratitud. Le extendió la mano. Gracias, Elena. Gracias. Elena le tomó la mano grande y cálida la levantó del fango de su vida, introduciéndola en un mundo nuevo, más deslumbrante, pero también más oscuro y peligroso de lo que podría haber imaginado. Quizás esta sea una de esas historias románticas que pocos esperarían, una que comenzó con cicatrices. El gigantesco portón de hierro de la mansión Vega se abrió lentamente, engullendo el Rolls Royce en la penumbra de su vasto terreno. Elena iba sentada en el asiento del copiloto, con el corazón latiéndole desbocado. Aquello no era solo una casa, parecía una fortaleza aislada del mundo exterior. Gustavo, el mayordomo, con su cabello canoso meticulosamente peinado, ya esperaba en la puerta principal. Al ver a Alejandro bajar del coche junto a Elena, la sonrisa de bienvenida que solía adornar sus labios se tensó por una fracción de segundo, pero rápidamente volvió a su habitual semblante diligente. «Bienvenido, señor», dijo Gustavo, haciendo una reverencia mientras su mirada se posaba en Elena con un escrutinio minucioso. «¿Y esta es? Ella es Elena. Será la nueva acompañante de Mateo. Vivirá aquí», declaró Alejandro con voz tajante, sin darle a Gustavo oportunidad de preguntar. «Prepara la habitación de invitados del ala este para ella y trátala como a una invitada de honor». «Sí, señor. Es un honor para nosotros», respondió Gustavo, su voz dulce como la miel envenenada. Se volvió hacia Elena. «Bienvenida, señorita Elena. Espero que usted logre el milagro que los demás han fallado en conseguir». Elena asintió en respuesta, pero un escalofrío le recorrió la espalda al encontrarse con la mirada de Gustavo. Era fría, inexpresiva, como la de una serpiente evaluando a su presa. Los días siguientes transcurrieron con una extraña calma. Elena se puso manos a la obra de inmediato. No forzó a Mateo a estudiar ni a seguir reglas. En cambio, pasaba horas sentada junto al niño en el jardín, plantando nuevas hortensias con él. Le preparaba sopas calientes, sencillas pero con un sabor casero reconfortante. Mateo cambió gradualmente. El niño se volvió menos agresivo, su mirada menos salvaje. Empezó a seguir a Elena como una pequeña sombra, pero Elena, con la sensibilidad de alguien que estudió psicología, notó cosas extrañas. Mateo tenía comportamientos peculiares. A veces se volvía extremadamente dócil, le gustaba usar camisas de color rosa pálido, se cepillaba el cabello y se sentaba en silencio a contemplar las flores durante horas.
En esos momentos miraba a Elena con ojos tiernos, llamándola mamá inconscientemente. Era entonces cuando el niño intentaba convertirse en Marisol o Sofía para llenar el vacío de la casa. Pero también había momentos, a menudo por la noche después de tomar su medicación, en que Mateo se agitaba violentamente. Rompía objetos, gritaba sonidos sin sentido, sus ojos enrojecidos por el miedo como si viera fantasmas. Son secuelas del accidente, explicaba Gustavo a Alejandro cada vez que ocurría un incidente, con un semblante lleno de preocupación. El joven necesita una dosis mayor de sedantes, señor. El médico dice que sus nervios están muy alterados. Alejandro, demasiado ocupado con su trabajo y con una confianza ciega en el mayordomo que había servido a la familia durante 20 años, solo asentía con la cabeza. Pero Elena no lo creía. Una tarde, mientras Alejandro estaba de viaje de negocios, Elena y Mateo estaban sentados en la biblioteca. Mateo dibujaba tranquilo, con una expresión serena. De repente, el niño se detuvo, temblando violentamente. Agarró con fuerza la muñeca de Elena, sus uñas se clavaron en la piel de ella. «Hermana Elena», susurró el niño, su voz ronca por el miedo, sus ojos inquietos como si temiera ser escuchado. «¿Qué pasa, Mateo?» «Aquí estoy», preguntó Elena, preocupada. «No es mi culpa, ¿verdad?», preguntó Mateo, con lágrimas en los ojos. «Gustavo», él dice, cada noche, me susurra al oído, me dice que soy un cometa, dice que yo causé la pérdida de mamá y Sofía, me dice que papá me odia, que papá solo quiere que desaparezca para librarse de mí. ¿Ha adivinado ya por qué Gustavo, un mayordomo de confianza, querría destruir la psicología de un niño frágil? ¿Qué pretende de la familia Vega, además de sembrar tal veneno? Elena se quedó petrificada. La sangre se le heló en las venas. Esto no eran secuelas del accidente. Esto era una tortura mental sistemática. Gustavo estaba lavándole el cerebro a este niño. Él te miente, Mateo. Tu papá te ama más que a nada en el mundo. Elena lo abrazó con fuerza, diciendo con determinación. Esa noche, Elena decidió actuar. Sabía que necesitaba pruebas. Se coló sigilosamente en el garaje cuando Gustavo salió en su coche personal a hacer la compra. Rápidamente, instaló una pequeña cámara de salpicadero con función de grabación de audio debajo del asiento del conductor. 2 días después, cuando Gustavo regresó, Elena recuperó sigilosamente la cámara, la llevó a su habitación, la conectó a su portátil con manos temblorosas. Lo que escuchó la horrorizó. Gustavo no había ido de compras. Se había reunido con un farmacéutico del mercado negro. «Dame algo más fuerte», se escuchó la voz de Gustavo en la grabación. «Lo anterior ya no hace efecto. El niño sigue demasiado lúcido. Necesito que esté más somnoliento y cansado. Alejandro está a punto de firmar los papeles para que yo gestione la propiedad si el niño es declarado incapacitado. Date prisa». Elena se cubrió la boca para no gritar. Estaba debilitando a Mateo. Quería que el niño perdiera la cordura para apoderarse de la herencia. Se apresuró a copiar los datos a una memoria USB. También encontró un pequeño cuaderno negro que se le cayó del bolsillo de la chaqueta a Gustavo cuando la colgó en el recibidor, en el que se detallaban enormes cantidades de dinero malversado de los fondos familiares. «Tengo que avisar a Alejandro de inmediato», pensó Elena, con el corazón latiéndole con fuerza. Escondió la memoria USB y el cuaderno dentro de un viejo libro de tapa azul, El Principito, el favorito de Mateo, colocándolo en un estante alto de la biblioteca. Volvió a su habitación, dispuesta a tomar su teléfono para enviar un mensaje cifrado a Alejandro, que estaba en el extranjero. Clic. El chasquido del cerrojo resonó secamente. Elena se sobresaltó y se giró. La puerta de su habitación había sido cerrada con llave desde fuera. «¿Quién es?» «Abran la puerta», gritó Elena, golpeando la puerta. No hubo respuesta, solo el sonido de pasos pesados y lentos que se acercaban por detrás de ella. Elena se giró bruscamente. Por la puerta de ventilación del baño salió Gustavo. Ya no mostraba su habitual semblante diligente y amable. Su rostro estaba retorcido en una sonrisa malvada. Sus ojos brillaban con locura. En su mano sostenía un pañuelo blanco empapado en un somnífero. «Pequeña curiosa», dijo Gustavo, su voz grave y resonante en la habitación cerrada. «Sabes demasiado. Deberías haberte conformado con ser una niñera tonta. Pero te gustó jugar a ser detective». Se acercó, paso a paso, acorralando a Elena contra la pared.
Ha llegado el momento de que desaparezcas para siempre de esta casa. Nadie podrá impedir mi plan. Alejandro Vega lo perderá todo, incluyendo su enorme fortuna y a su problemático hijo. Y tú serás el catalizador perfecto para este acto final. No te acerques, gritó Elena, agarrando la lámpara de noche de la mesilla y lanzándola con fuerza hacia Gustavo. Crash. La lámpara se hizo añicos en el suelo, pero Gustavo ni siquiera parpadeó. Pasó por encima de los fragmentos, acorralando a Elena contra la fría pared. El penetrante olor del somnífero que emanaba del pañuelo en su mano hizo que la cabeza de Elena empezara a dar vueltas. «Duerme bien, pequeña heroína», susurró Gustavo, con una sonrisa torcida. La atrapó, rápido y fuerte como una cobra. Elena intentó forcejear, arañarle la cara, pero la fuerza de una joven no podía compararse con la de un hombre grande y desquiciado. El pañuelo le cubrió la nariz y la boca. La oscuridad llegó de inmediato. Cuando Elena despertó, le dolía la cabeza como si le hubieran golpeado con un martillo. El rugido de las olas resonaba en sus oídos. El fuerte olor a sal le invadió la nariz. Abrió los ojos. Su visión borrosa se fue aclarando gradualmente. Estaba sentada en el asiento del conductor de un coche. No era un coche normal. Era el viejo sedán plateado de Gustavo, el coche en el que había escondido la cámara. Pero ahora estaba aparcado en un lugar mortal. Delante de ella no había asfalto, había un abismo. El coche estaba precariamente aparcado justo al borde del acantilado escarpado de la famosa carretera de la Quebrada en Acapulco, a cientos de kilómetros de la Ciudad de México. Abajo, decenas de metros más abajo, el Océano Pacífico rugía salvajemente. Sus olas espumosas golpeaban los acantilados. «¿Ya has despertado?». La voz llegó desde fuera de la ventanilla del coche. Elena se giró bruscamente a la izquierda. Gustavo estaba allí, con guantes de cuero negros, su rostro escalofriantemente tranquilo. «Gustavo, ¿qué vas a hacer?», gritó Elena, tirando con fuerza de la manija de la puerta. Bloqueada, la puerta del coche estaba cerrada con llave desde fuera. El cinturón de seguridad la sujetaba con fuerza. El pestillo estaba atascado. Gustavo se inclinó, golpeando suavemente la ventanilla del coche. Levantó una bolsa de terciopelo rojo oscuro, la bolsa que contenía las joyas de diamantes de la familia de Marisol Vega, la difunta esposa de Alejandro. «Un guión perfecto, Elena», dijo, su voz parcialmente ahogada por el viento y el rugido del mar, pero aún así clara como el agua. Una humilde camarera, cegada por la codicia insaciable, robó las joyas de la difunta señora. Al ser descubierta, entró en pánico y huyó, y en su huida, al perder el control del volante bajo los efectos de las drogas, se precipitó por el acantilado. Metió la bolsa de joyas por una pequeña abertura en la ventanilla, que había bajado un poco antes, en el asiento del copiloto, junto a Elena. Alejandro se lo creerá a pies juntillas. Ya perdió a su esposa e hija en esta carretera. Está obsesionado con ella. Y ahora perderá lo último que le quedaba de fe en la humanidad. «Eres un ser malvado», gritó Elena, las lágrimas brotando de miedo y rabia. «No te saldrás con la tuya. He dejado pruebas». «¿Pruebas?». Gustavo se rió con desprecio y se dirigió a la parte trasera del coche. «Nadie encontrará pruebas en el fondo del mar». Puso las manos en el maletero y empujó. El coche se estremeció. Las ruedas traseras comenzaron a deslizarse sobre la grava crujiente. «Adiós, Elena». Dio un último empujón fuerte. El coche perdió el equilibrio. El centro de gravedad se desplazó hacia adelante. La parte delantera del coche se precipitó. Elena lanzó un grito desgarrador mientras el suelo desaparecía bajo las ruedas. Una sensación de ingravidez la invadió. El cielo y el mar se voltearon. El coche se precipitó por el acantilado. El viento silbaba a través de la ventanilla. Los escarpados acantilados pasaban velozmente por su vista. El tiempo pareció detenerse en ese momento de inminente desaparición. Pero en ese instante de desesperación, el instinto de supervivencia se manifestó con más fuerza que nunca. Elena recordó un video de escape que había visto una vez. «No entres en pánico. Busca el punto débil del cristal». Encogió las piernas, reuniendo todas sus fuerzas en el talón de su zapato. Crash. El coche chocó violentamente contra una roca que sobresalía a mitad del acantilado antes de seguir cayendo. El impacto agrietó el parabrisas con una gran fisura. La única oportunidad. Elena pateó con fuerza. Una vez, dos veces. ¡Clang!
El cristal se hizo añicos. El agua del mar se precipitó como una cascada justo cuando el coche tocó la superficie del agua con un impacto aterrador. Frío. Oscuridad. La presión del agua le apretaba el pecho. Elena contuvo la respiración, buscando a tientas el cinturón de seguridad. Seguía atascado. Sacó una horquilla de metal afilada de su cabello revuelto, abriendo frenéticamente el pestillo. 1 segundo, 2 segundos. Sus pulmones empezaron a quemarle por falta de aire. ¡Clic! El pestillo se abrió. Elena forcejeó para salir del asiento del conductor. Se deslizó por el agujero del cristal roto y pataleó, nadando hacia la superficie. En lo alto del acantilado, Gustavo miró el remolino que engullía el coche. No vio a nadie emerger. Sonrió, se quitó los guantes y los arrojó al abismo. Sacó su teléfono y marcó el número de Alejandro. Su voz adoptó el tono perfectamente asustado y tembloroso de un mayordomo leal que informaba de una terrible noticia. «Señor», conteste, «señor, ha ocurrido una catástrofe. La señorita Elena robó las joyas de la señora Marisol y huyó. Su coche se precipitó por el acantilado de la quebrada. Dios mío, ha desaparecido. Una tragedia que se repite. Lamento no haber podido detenerla». La noticia de la desaparición de Elena golpeó la mansión Vega como un huracán de categoría 12, arrasando todo a su paso. A la mañana siguiente, el gran salón de la mansión estaba sumido en una atmósfera lúgubre, aunque no se había celebrado ninguna ceremonia. Alejandro estaba sentado en el sofá de cuero, con las manos en la cabeza, sus hombros temblaban a intervalos. Frente a él, en la mesa de centro, estaba la bolsa de terciopelo rojo oscuro que contenía las joyas de diamantes empapadas en agua de mar, lo único que había llegado a la orilla y que el equipo de rescate había encontrado. No se encontró ningún cuerpo. Las corrientes marinas de la quebrada eran famosas por su ferocidad, engullían todo y rara vez lo devolvían. Gustavo estaba a su lado, con el rostro afligido, secándose ocasionalmente las comisuras de los ojos secos con un pañuelo. Junto a él estaba Ricardo, el gerente del restaurante El Dorado, a quien Gustavo había llamado para que sirviera de testigo de la deshonestidad de Elena. «Ya se lo dije, señor Vega», dijo Ricardo, con un tono lleno de falsa lamentación, pero con un brillo de triunfo en los ojos. «Esa muchacha tenía antecedentes de deshonestidad en el restaurante. La despedí porque la pillé con la intención de robar las propinas de los clientes. No imaginé que su codicia fuera tan grande como para atreverse a tocar un recuerdo de la señora Marisol, y el precio a pagar ha sido su partida», añadió Gustavo con voz lúgubre. «Ella entró en pánico cuando descubrí la bolsa perdida. Salió en el coche como una loca. Intenté perseguirla, pero no pude. La historia se ha repetido, señor. Esa carretera está maldita». Alejandro no dijo nada. Miró fijamente la bolsa de terciopelo. Su mente estaba desgarrada. La razón le decía que las pruebas eran demasiado claras. Elena era una ladrona, había desaparecido por su culpa, pero su corazón le dolía de una manera inexplicable. Recordaba la mirada clara y firme de ella. Recordaba cómo cuidaba a Mateo. ¿Podría una ladrona tener esa mirada? No, mienten. Un grito desgarrador resonó desde la escalera. Mateo se abalanzó como un torbellino. El niño llevaba un pijama desaliñado, el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados. Se lanzó directamente sobre Gustavo, golpeando al mayordomo con sus pequeños puños. «Mientes, la hermana Elena no robó, ella no desapareció, tú le hiciste daño, tú». Gustavo fingió tambalearse hacia atrás, pero su mano se aferró secretamente a la muñeca de Mateo, controlándolo de manera amenazante. «Joven amo, cálmese», dijo, con voz dulce pero ojos fríos. «Sé que está en shock, pero la verdad es la verdad. Ella nos engañó. Solo quería dinero. Suéltame», gritó Mateo, mordiendo suavemente la mano de Gustavo. «¡Ay!», exclamó Gustavo, soltando a Mateo. Se volvió hacia Alejandro con una expresión de angustia. «Señor, el joven Mateo ha perdido el control de nuevo. Este shock es demasiado grande para él. Necesitamos darle el sedante de inmediato o se hará daño a sí mismo». Sacó un frasco de medicina ya preparado de su bolsillo. La solución dentro era incolora pero sospechosa. Mateo vio el frasco. El pánico del niño alcanzó su punto álgido. Retrocedió, acurrucándose en un rincón de la pared, abrazándose la cabeza, murmurando enloquecido.
He vuelto a causar una pérdida. Soy un cometa. Hice que mamá y Sofía se fueran. Ahora también hice que la hermana Elena desapareciera. Papá, lo siento, lo siento. Alejandro miró a su hijo. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Se levantó, a punto de acercarse a abrazar a su hijo, pero Gustavo fue más rápido, acercándose con el frasco de medicina. Déjeme a mí, señor. Vaya a descansar. Alejandro se dio la vuelta, incapaz de mirar la escena de su hijo siendo forzado a tomar el medicamento. Se dirigió tambaleándose hacia su estudio. Necesitaba una copa fuerte para ahogar este dolor. Entró en la habitación, cerrando la puerta de golpe. Se sirvió un whisky. Sus manos temblaban tanto que derramó parte sobre la mesa. Se quitó la chaqueta y la arrojó con fuerza al sofá. ¡Plop! Algo cayó del bolsillo de la chaqueta. Alejandro se agachó a recogerlo. Era el viejo pañuelo de Elena, el que había guardado desde la noche en la parada de autobús y que, inconscientemente, había llevado consigo. Abrió el pañuelo. Un pequeño trozo de papel, doblado en 4, cayó de entre los pliegues del pañuelo. Alejandro frunció el ceño. Nunca había visto ese papel antes. Lo abrió. La letra era un garabato apresurado, como si hubiera sido escrito en un momento de extrema urgencia. Señor Vega, por favor, lea esto. Revise la medicina de Mateo, inmediatamente. Gustavo es un traidor. Le ha estado mintiendo durante 2 años. Está haciendo que Mateo pierda la concentración con sedantes y somníferos para apoderarse de sus bienes. La USB con pruebas la escondí en el libro El Principito en la biblioteca, el de tapa azul. No le crea, salve a Mateo. Alejandro se quedó petrificado. La embriaguez desapareció en un instante, reemplazada por un escalofrío que le recorrió la espalda. La USB con pruebas, murmuró, sus ojos abiertos de par en par por el horror. Se giró bruscamente, saliendo de la oficina como una flecha. Corrió desesperadamente hacia la biblioteca en el 2º piso. Revolvió los estantes de libros. Aquí estaba, el viejo libro azul de El Principito. Abrió el libro. Una pequeña memoria USB negra cayó en la palma de su mano. Sin dudar un segundo, la conectó a su portátil en el escritorio de la biblioteca. El video apareció, la imagen de Gustavo colándose en la habitación de Mateo, cambiando los frascos de medicinas. La imagen de él sonriendo maliciosamente mientras miraba al niño profundamente dormido. Y también la copia del cuaderno que detallaba las enormes sumas de dinero malversado. «¡Maldito bastardo!», rugió Alejandro, golpeando con fuerza el teclado. Al mismo tiempo, un grito desgarrador de Mateo resonó desde el salón de abajo. «¡No! ¡Suéltame! ¡Ayúdame, papá!». Alejandro desconectó el portátil y bajó corriendo las escaleras. Vio a Gustavo intentando forzar a Mateo a tomar la medicina en el sofá. Ricardo estaba a su lado, sujetando al niño. «Deténganse ahora mismo», gritó Alejandro. Su voz retumbó como un trueno, haciendo temblar toda la casa. Gustavo se sobresaltó, levantando la cabeza. Vio a Alejandro bajando con el rostro de un dios de la venganza, pero antes de que Alejandro pisara el suelo, ¡boom! La puerta principal de la mansión Vega fue abierta de una patada. El viento y la lluvia se precipitaron, agitando las cortinas. Una silueta apareció en el umbral de la puerta, a contraluz por los faros del coche de fuera. La persona estaba empapada, con la ropa hecha jirones, la cabeza envuelta en un vendaje blanco teñido de rojo. Cojeaba, con dolor, pero sus ojos ardían con una fortaleza inquebrantable. En su mano, sostenía en alto una grabadora que emitía una luz roja parpadeante. Era Elena. ¿Elena?, Alejandro susurró. Sus pasos se detuvieron a mitad de la escalera. Parpadeó repetidamente, creyendo que estaba alucinando, pero no. El frío del viento y la lluvia y el olor salado del mar que emanaban de la mujer de pie en la puerta eran reales. Gustavo también se quedó petrificado. El frasco de medicamento que tenía en la mano se le cayó al suelo, rodó varias veces y se detuvo justo a los pies del sofá. Su rostro se puso lívido, sus ojos saltones como si hubiera visto un fantasma. Ricardo estaba a su lado, temblando, retrocediendo detrás de Gustavo. Tú, Gustavo balbuceó, su voz, normalmente tranquila, ahora rota. ¿Cómo puedes estar viva? Vi el coche precipitarse por el acantilado. ¿Eres un fantasma? Elena entró en la casa. Cada paso pesado dejaba un rastro de agua en el suelo de madera pulida. No respondió de inmediato. Miró a Mateo,
viéndolo encogido en el sofá, y luego a Alejandro, que permanecía paralizado en la escalera. Su mirada se detuvo en Gustavo, afilada como un cuchillo. Los malvados no desaparecen tan fácilmente, Gustavo. La voz de Elena era ronca, rota por el agotamiento y el agua de mar, pero contenía una fuerza aterradora. ¿Creíste que el acantilado de la quebrada podía enterrar la verdad? Te equivocaste. Levantó la grabadora que sostenía en la mano, presionando el botón de reproducción con el pulgar. Una camarera pobre, cegada por la codicia insaciable, robó las joyas de la difunta señora. Un guión perfecto. Alejandro se lo creerá a pies juntillas. Perderá lo último que le quedaba de fe en la humanidad. La voz de Gustavo resonó, distorsionada por el ruido de las olas, pero cada palabra malévola era clara como el agua. Era su confesión en el acantilado, justo antes de empujar el coche al abismo. Alejandro apretó el pasamanos de la escalera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una furia estalló en su pecho, quemando cualquier rastro de vacilación. Había escuchado suficiente. Había visto suficiente. «¿Te atreviste?», rugió Alejandro, precipitándose por los últimos escalones como un tigre escapado de su jaula. Gustavo entró en pánico. Sabía que estaba acorralado. Su instinto de supervivencia vil surgió. No se arrodilló pidiendo clemencia. No huyó. Su mirada frenética recorrió la habitación y se detuvo en el objetivo más vulnerable. «Mateo, no te acerques», gritó Gustavo, agarrando un adorno de plata que estaba sobre un plato de fruta cercano. Se abalanzó sobre Mateo, lo agarró por el cuello de su pijama, tirando de él hacia atrás. El adorno quedó a poca distancia del tierno cuello del niño. «¡Papá!», gritó Mateo desgarradoramente, con lágrimas en los ojos. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», rugió Gustavo, salpicando saliva por todas partes. Su rostro estaba rojo, desfigurado. «No desapareceré solo. Este mocoso vendrá conmigo. Alejandro, quieres salvarlo, ¿verdad? Firma los papeles de transferencia de propiedad ahora mismo». «Ahora». Ricardo, viendo cómo cambiaba la situación, intentó escabullirse por la puerta trasera. Pero Elena, a pesar de sus heridas, rápidamente pateó una silla de madera, bloqueándole el camino. «¡Ni lo intentes!», gritó ella. Alejandro se quedó inmóvil, con las manos levantadas en señal de rendición. Su corazón latía como si fuera a estallar. Miró el adorno cerca del cuello de su hijo, sintiendo una impotencia extrema, idéntica a la que sintió cuando vio el coche de su esposa arder 2 años antes. «Gustavo, cálmate», dijo Alejandro, intentando mantener la compostura pero con la voz temblorosa. «No le hagas daño. Te daré todo lo que quieras. Dinero, acciones, lo que quieras. Solo suéltalo. No te creo». Gustavo rió con locura. «Me meterás en la cárcel en cuanto lo suelte. Prefiero desaparecer antes que ir a la cárcel». Apretó la mano. El adorno dejó una marca roja en el cuello de Mateo. ¿Cree usted que Gustavo, acorralado, se arrodillaría pidiendo piedad o haría un último acto desesperado como perdedor? En ese instante de vida o muerte, Elena se movió. No se abalanzó sobre Gustavo. Sabía que no tenía la fuerza ni la velocidad en ese momento. Vio el gran jarrón de porcelana sobre la cómoda justo detrás de Gustavo. Él estaba de espaldas, con toda su atención puesta en Alejandro. Elena se encontró con la mirada de Alejandro, una mirada que duró 1/10 de segundo, pero que contenía todo el plan. Alejandro entendió la intención. «Gustavo, mira aquí», gritó Alejandro balanceando su teléfono y lanzándolo contra la ventana de cristal de enfrente, produciendo un fuerte ruido. «¡Crash!». Gustavo se sobresaltó y por reflejo giró la cabeza hacia el ruido en un instante. Eso fue todo lo que Elena necesitó. Usando las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó, agarrando el pesado jarrón de porcelana. «¡Suéltalo!», gritó Elena, dirigiendo el jarrón hacia el brazo de Gustavo con todo el odio contenido. ¡Zas! El jarrón se hizo añicos en el brazo del mayordomo. Gustavo se tambaleó, su cuerpo se ablandó y se desplomó en el suelo como un saco de arena. El adorno salió volando. Mateo cayó, tembloroso. Alejandro se abalanzó, pateando el adorno lejos, luego se arrodilló y abrazó a su hijo. «Mateo, ¿estás bien? Papá está aquí, papá está aquí». Abrazó con fuerza a su pequeño hijo. Las lágrimas del poderoso padre cayeron profusamente, empapando el hombro del niño. Mateo se aferró al cuello de su padre, sollozando. «Papá, tengo miedo, tengo mucho miedo».
Elena se apoyó en la pared, jadeando. Todo su cuerpo le dolía como si fuera a desmoronarse. Vio a padre e hijo reunirse. Una débil sonrisa se dibujó en sus labios. Poco a poco se deslizó hasta sentarse en el suelo, con las últimas fuerzas agotadas. Alejandro se giró para mirarla. Sus ojos estaban llenos de gratitud, arrepentimiento y una profunda reverencia. Soltó una mano y tomó la mano fría y arañada de Elena. Gracias, Elena. Nos has salvado. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, cada vez más cerca. Las luces azules y rojas comenzaron a barrer las ventanas, anunciando el final de la pesadilla. Un mes después, el cielo de la Ciudad de México era de un azul profundo, sin una sola nube. Un contraste total con la terrible noche de tormenta. En el vasto jardín de la mansión Vega, repleto de hortensias, se celebraba una acogedora fiesta de té. No había invitados de la alta sociedad desconocidos, ni música de cámara formal. Solo risas naturales y el canto de los pájaros. Alejandro estaba sentado en una silla de mimbre, su hombro izquierdo aún ligeramente vendado por las heridas del altercado de aquella noche, pero su rostro estaba radiante y parecía 10 años más joven. Observaba a Mateo jugar con un cachorro de Golden Retriever recién adoptado. Mateo había cambiado por completo. El niño ya no llevaba trajes ajustados, vestía camiseta, pantalones cortos, manchado de tierra, pero con una sonrisa radiante. Corría, reía y, lo más importante, había vuelto a hablar. «Papá, mira, Lucky ya sabe atrapar la pelota», gritó Mateo, su voz clara resonando por todo el jardín. «Bien hecho, hijo», respondió Alejandro, con una mirada llena de amor. Frente a Alejandro estaba Elena. Llevaba un sencillo vestido floreado, con el pelo suelto de forma natural. Sus heridas habían sanado, solo quedaban algunas cicatrices tenues como medallas de valentía. Gustavo y Ricardo habían sido condenados a prisión por conspiración para apoderarse de bienes y por ejercer presión psicológica sobre un menor. La justicia había sido servida. «Elena», dijo Alejandro, dejando su taza de té, deslizó una carpeta de documentos hacia ella. «Estos son los papeles que cancelan completamente su deuda. Y esto», colocó un cheque con una larga cadena de ceros, «es una bonificación. Es suficiente para que viva cómodamente toda su vida sin necesidad de trabajar. Y me gustaría invitarla a ser directora ejecutiva de la Fundación Benéfica Marisol Vega. Usted se merece ese puesto más que nadie». Elena miró el cheque, luego a Alejandro. Sonrió, empujando suavemente el cheque de vuelta hacia él. «Acepto los papeles de cancelación de deuda, señor Vega. Muchísimas gracias, pero no puedo aceptar esta cantidad de dinero ni el puesto de directora». Alejandro se sorprendió. «¿Por qué? Usted salvó la vida de mi hijo. Salvó a toda mi familia. Esto es lo menos que puedo hacer». «Porque quiero ser psicóloga, Alejandro», dijo Elena, por primera vez llamándolo por su nombre de forma íntima, pero respetuosa. «Mi experiencia con Mateo me ha demostrado que esa es mi misión. Quiero volver a la universidad. Quiero usar mi conocimiento y mi corazón para sanar a otros niños, igual que lo hice con Mateo. Quiero valerme por mí misma». Alejandro miró a la joven que tenía delante. Ya no veía a una camarera pobre, veía a una mujer fuerte, independiente y con el corazón más bondadoso que jamás había conocido. Esta era una historia de amor, historias románticas, que no necesitaba dinero sino sinceridad. Su rechazo solo aumentó su respeto y su emoción. «Eres muy obstinada, Elena». Alejandro sonrió, negando con la cabeza. Se levantó, se acercó a ella y le tomó la mano. «Está bien, respeto tu decisión, pero prométeme una cosa». «¿Qué cosa?». Elena lo miró. «Permítame a mí y a Mateo acompañarte. Permíteme llevarte y traerte de la universidad cada día. Permíteme que Mateo pueda ver a su hermana Elena cada fin de semana. Nosotros no podemos prescindir de ti». Elena sintió la calidez de su mano, vio la sinceridad en esos ojos profundos, miró a Mateo, que la saludaba con la mano desde la distancia. «Hermana Elena, ven a jugar conmigo». Su corazón se sintió extrañamente cálido. Había encontrado no solo un propósito en la vida, sino también una familia, un lugar al que realmente pertenecía. Esta es una de esas raras historias de millonarios en las que la riqueza da paso al amor y la conexión genuina. «Lo prometo», sonrió Elena, apretando suavemente su mano. Alejandro la ayudó a levantarse
y juntos caminaron hacia el césped donde Mateo esperaba. Bajo el brillante sol dorado, los tres estaban juntos. Ya no había distancia entre amo y sirviente, ni barreras entre ricos y pobres. Solo quedaban risas, amor y esperanza en un futuro brillante. Y entonces Mateo empezó a cantar, una alegre canción infantil que Elena le había enseñado. La voz clara del niño se elevó, mezclándose con el viento, disipando por completo los fantasmas del pasado, arcando el verdadero renacimiento de la familia Vega. La clara voz de Mateo resonó en el jardín lleno de hortensias, cerrando un capítulo emotivo de curación y humanidad. Esta historia, una de esas raras historias románticas que no solo trata del amor de pareja, sino también del amor familiar, nos deja una poderosa esperanza. Incluso los corazones más heridos pueden encontrar la luz cuando están envueltos en bondad. Observe la transformación de Mateo. De ser un pequeño diablo solitario, el niño ha vuelto a ser un niño inocente, que ríe, canta y ama. Esto no es solo un cambio simple, sino un viaje a través de la oscuridad de la pérdida y el engaño, gracias a la cálida mano de Elena. La lección aquí es clara. El poder de un corazón compasivo puede sanar las cicatrices invisibles más profundas, algo que el dinero o el poder de las historias de millonarios nunca pueden lograr. Y Elena, con su valentía y sabiduría, no solo rescató a Mateo, sino que también despertó la conciencia de Alejandro. Eligió el camino más difícil, enfrentándose al peligro para proteger la verdad y a un niño. Esa elección no fue para obtener fama o fortuna, sino para vivir de acuerdo con su naturaleza bondadosa, con su sueño de sanar a los demás. Su dignidad es un brillante ejemplo de que el valor de una persona se define por su corazón, no por su estatus social. Son estas cosas las que llevaron la historia más allá de los clichés habituales, convirtiéndola en un testimonio elocuente del poder de la resiliencia y la compasión. Después de leerlo, ¿qué es lo que más le ha llegado al corazón? ¿Cree que una pequeña acción puede cambiar toda una vida? ¿Desde qué ciudad o país está siguiendo esta historia? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Si cree que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, deje un comentario con "Soy Luz". No olvide suscribirse al canal, dar me gusta y compartir este video para que, junto a Historias con Magia, difundamos valores positivos en la vida. Gracias por escuchar y nos vemos en las próximas historias significativas.